Amén. Porque sabemos, y a toda la familia, ¿sí? A todos los demás que son parte inherente de la familia, por favor, si no mencione alguno en cuanto a los nombres, por favor, usted entienda amén, ¿sí? Pero sabemos que el Señor está consolando sus corazones, que nos está fortaleciendo, que debemos permanentemente abrazarnos constantemente en el amor de Cristo. Queremos que sientan eso de parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy vamos a recibir la palabra, porque quiere hacerlo, porque también necesita, como una predicadora que ha recibido también un legado, ¿no? Quiere predicar la palabra del Señor. Hemos recibido el legado del Señor para predicar, pero también recibimos el legado de aquellos que han confiado en nosotros y que nos han amado, nos han guiado, ¿no? Nos han enseñado. Así que vamos a recibir con un cálido aplauso a Eva. Sentimos que esas oraciones, esos abrazos nos prepararon para. Y parece que no, pero uno, por supuesto, se duele, por supuesto, tiene que enfrentar y vivir lo que tiene que vivir, pero el Señor, en esos detalles está su amor, y eso es importantísimo. A veces queremos poner el amor de Dios en un plano tan abstracto, tan allá arriba, y en realidad Dios se hace presente en lo cotidiano, en quienes nos aman, en quienes nos abrazan, en quienes eligen, cuando lo saben, decir una palabra de aliento, en quien no sabe y elige el silencio, pero estar. En todas esas cosas vemos el amor y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Y como dice el pastor, sí, tengo esa sensación y esa convicción que, si bien en mi vida, yo siempre, para mí fue tangible el legado, ¿sí? Pero siento que ahora se hace como más visible para todos en la familia, para mis hermanos, para mis hermanas, ¿sí? Se hace mucho más visible. El otro día, cuando íbamos a buscar la herencia, pero la herencia del amor, no lo que tiene que ver con lo que se pierde, se va, se termina, sino con lo que queda. Y yo, como buena predicadora, fui por el cuaderno de predicaciones de papá. Yo fui por mi herencia, la mejor. Amén. Y me encontré que había muy pocos mensajes, pero ¿saben lo que había? Había 60 títulos de mensaje. O sea que en realidad me dejó la tarea para hacer. Me dejó los títulos. Así que sentí que era algo que Dios me hablaba y me ponía en mi corazón, ¿amén? Así que en algún momento empezaré a trabajar en eso, pero como les digo, queremos agradecerle porque realmente sentimos el amor. Pensaba en estos días cuando obviamente uno necesita aferrarse a Dios, aferrarse a su palabra. Resulta que uno a Dios ve que le vamos con todos los pasajes bíblicos también, como por las dudas, a ver si Él se ha equivocado en algo en sus planes, ¿vieron? Y yo volví a traer a mi corazón una palabra que siempre fue muy sentida. Para mí, yo la compartí con ustedes, creo que hace 2 años más o menos, que es cuando David huye a la cueva de Adulam. Y Dios le ponía fuerte
corazón en estos días, ¿sí? Muy fuertemente. El contexto de esa palabra es que David huía ¿de quién? De Saúl, ¿sí? ¿Quién era el ungido ahora? Cuando David huye, ¿quién era el ungido? David. Porque Saúl había recibido, para mí personalmente, cuando uno hace la lectura de toda la palabra de Dios, para mí me duelo tanto como se debe haber dolido Saúl cuando escuchó esas palabras tremendas que Dios ponía en la boca del profeta, ¿verdad? Cuando Dios saca el reino de Saúl, usa las palabras más dolorosas, si se quiere. Le dice: he rasgado el reino de ti y se lo da a un prójimo mejor que tú. ¿Cómo Saúl no lo iba a perseguir a David? Saúl se levantaba pensando, primero a no saber quién era el ungido, pero después, cuando supo, conspiraba todo el tiempo para matar a David. Y David tenía la convicción de que él era el ungido. Y yo siempre digo, ¿saben cuándo huye? O sea, no es que David huye a la cueva y después pasa lo de Goliat, después pasan otros eventos en la vida de David. No, David ya se había enfrentado a Goliat. David ya lo había visto caer. David ya lo había derrotado y Dios ya lo había ungido. Pero así todo, teme por su vida y huye a la cueva. Y entonces uno siempre se pregunta, ¿por qué cuando Dios los ha hecho? Hoy lo hablábamos con Vale. Porque Vale me decía, ¿por qué si yo ella estaba hablando del pueblo de Israel, ¿no? En el contexto de un hombre como Moisés. Y ella decía, pero yo veía lo que Dios hacía. Estaban ahí, o sea, estaban viviendo y así todos se quejaban. Y entonces yo le decía, bueno, pero muy parecido a nosotros que podemos ver el milagro cotidiano de Dios, pero 2 o 3 días después estamos de alguna manera tal vez quejándonos por otra cosa, ¿verdad? David había palpado el obrar de Dios. Lo había palpado. Sin embargo, su corazón se llenó de miedo y huyó y se fue a la cueva de Adulam. Si yo quiero compartir con ustedes el pasaje bíblico, está en Primera de Samuel, capítulo 21. Perdón, espérame. Sí. Perdón, Primero de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2. Si lo han encontrado, no, lo voy a dejar que lo encuentre mejor. Estoy hablando muy rápido. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Bueno, el que tiene el celular lo encuentra más rápido. Es más, mandarle las órdenes nomás. Dice así la palabra de Dios. Esta versión dice: Gad aconseja a David. Y yéndose David de allí, escapándose a la cueva de Adulam, lo cual, como oyeron a sus hermanos y a toda la casa de su padre, dice que toda la familia vino a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Imagínense, esto pasará en Argentina hoy, ¿verdad? Estamos todos en la cueva de Adulam. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho capitán de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sí? Después vamos a leer el último versículo de esta parte. ¿Sí? Pero yo llegaba a mi corazón tremendamente esta palabra, porque cuando uno está mal y querés salir corriendo y querés encontrar el lugar de descanso, el lugar de alivio, algo, a veces queremos estar solos. A veces sí necesitamos a aquellos referentes que están con nosotros. Y entonces David huye a esta cueva, ¿sí? Dice que había todo un sistema de cuevas en aquel lugar. Algunos la llamaban la fortaleza, este lugar, ¿sí? Algunos la llamaban la fortaleza, ¿sí? Y entonces David llega ahí. Y resulta que detrás de él viene su familia, que también, por supuesto, porque ustedes saben que en aquel tiempo
endeudados, los afligidos de espíritu. Esa es la gente que de repente fue a la cueva con David. Entonces yo pensaba en que esta figura de David nos marca mucho, ya nos marcaba proféticamente la vida de Jesús y con quién se iba a rodear. ¿Sí? Ya nos marcaba proféticamente. Porque uno generalmente, yo decía, esta palabra va en contra de nuestro dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Va en contra. Toda la esencia de la Biblia y el llamado de los discípulos va en contra de este dicho. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos, no, con esa persona no te juntes, no, porque mirá cómo habla, mirá lo que dice, mirá cómo viste, mirá cómo piensa. ¿Sí? Tenemos esos prejuicios muchas veces en el cotidiano andar. A David se le juntaron directamente, Jesús lo buscó. Esa es la diferencia. A David se le fueron, se le juntaron. Jesús vino por ellos. Amén. Cuando caminó en este mundo, fue por todos aquellos con los que no había que juntarse. Amén. Y con ellos construyó la iglesia. Amén. Con ellos hizo la iglesia. Amén. Amén. Y entonces yo miraba la vida de David y decía, Señor, pero yo entiendo que él se debió creer el elegido, él debió darse cuenta que si había derrotado a Goliat, vos estabas con él y estabas sosteniendo su vida, pero también era un hombre que continuamente era acechado para matarlo, ¿sí? Y entonces él huye a ese lugar. Y dice el contexto de la palabra que no solo cayeron todas estas personas, sino que ellos que aparecieron decidieron que David tenía que ser su capitán. Tenía que ser quien los dirigiera. ¿Y cuántos dice la Biblia que habían ahí? 400. 400 hombres. 400 hombres. Acuérdense que cuando la Biblia dice hombres, generalmente no contabiliza a los hombres y a las mujeres. ¿Se acuerdan también cómo pasaba en la alimentación de los 5.000 y todo eso? ¿Sí? Bien. Y los hizo su capitán. Si ustedes buscan también más adelante, saben que muchos de ellos fueron parte del ejército de Israel. Y saben que David constituyó ¿qué? Una lista de valientes. La mayoría de ellos salió de la cueva de Adulam. ¿Escuchó? Dicen que entraron afligidos, endeudados, pero salieron valientes que conformaron un ejército. Entonces, nosotros creemos en un Dios que restaura y cambia las situaciones. La situación de David era una situación de angustia, era una situación de muerte, era perseguido para que cortaran su vida. Sin embargo, Dios tenía otros planes, no solo para con David, tenía planes para todos aquellos que estaban en la cueva. Amén. Y hay algo que también hay una verdad bíblica que se desprende de aquí. ¿Sí? Que nosotros queremos bendecir a las personas cuando estamos bien. Nosotros queremos ser de bendición cuando estamos bien. ¿Y saben qué? Nosotros somos de bendición en todo momento. ¿Me escuchó? Nosotros somos de bendición en todo momento. Pero es algo que nosotros elegimos hacer. Es una actitud de vida que nosotros debemos tomar. Amén. Su palabra dice que Él nos va a bendecir y nosotros seremos de bendición. Aún en el momento más tremendo de nuestras vidas, nosotros somos llamados a bendecir. ¿Sí? Nosotros nos tocó, como ustedes saben, estar en el hospital, terminábamos orando por otra familia. Terminábamos hablándole a otra familia. Uno terminaba reclamando la comida de otro paciente porque se habían olvidado de llevársela. Donde estamos, somos de bendición. No es algo que nosotros podemos decir, en este tiempo no te sirvo. Por supuesto que el Señor respeta nuestro
nuestros tiempos. Por supuesto que el Señor respeta nuestra angustia, nuestro dolor de muerte, lo respeta, ¿sí? Pero aún en esa situación somos llamados a bendecir. Amén. Somos llamados a bendecir. Ahí es donde nosotros elegimos. Ahí es donde nosotros decidimos y tomamos una postura ante la vida. Porque esto es una postura ante la vida. Amén. Una vez que el Señor llama a los discípulos entendiendo o no, deteniendo a los niños cuando querían venir a hablar con Jesús, queriendo que no se gaste en alimentar a la multitud, pero ellos estaban ahí aprendiendo. Ellos estaban ahí aprendiendo lo que era bendecir a otros. Eso es lo que Jesús les enseñó a los discípulos. Les enseñó a bendecir. A veces nos quedamos que la palabra evangelización solo se refiere a dar el mensaje. El mensaje por sí solo no es suficiente. Es palabra y es acción. Son las dos cosas. Si yo predico de Cristo, yo tengo que vivir a Cristo. Si yo predico que amo, yo debo amar aún en situaciones donde digo, es imposible amar acá. Es imposible. Yo debo perdonar, aunque digo, y tengo todos los argumentos para decir, aquí no debo, aquí no puedo. Pero eso es bendecir. Amén. Dios me llevaba a esta palabra y yo quiero compartirla, pero también quiero que usted aprenda a distinguir cuándo entramos en la cueva. ¿Quién nos llevó a la cueva? ¿Cuál es el miedo que hace que nosotros nos escondamos? Más allá de que estamos a gusto porque de repente el Señor nos pone gente. Parece que se pone linda la cueva. ¿Sí? Se pone linda, hay gente buena, gente que de repente empezamos también nosotros a hacer el proceso de salida con ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido compañeros de cueva? ¿Sí? Pero ahora, ¿qué nos llevó ahí? ¿De qué huimos? ¿Qué nos provoca temor? ¿Quién nos hace sentir perseguidos? Por supuesto que de alguna manera en general podemos decir que desde el momento en que nosotros le decimos sí a Cristo y hacemos su voluntad y predicamos el Evangelio, ahí sí me acuerdo a mi padre y diría, el infierno puso precio por nuestras cabezas. ¿Sí? Y entonces tenemos todo un mundo espiritual que quiere coartar nuestra vida, nuestros ministerios, nuestras vocaciones. Pero ahora hay algo que nosotros tenemos que saber. Entraron hombres y mujeres, David con miedo, David con amenazas de muerte, hambrientos, endeudados y afligidos, pero dice que ellos tuvieron que salir de esa cueva. Gad, el profeta que habla con David, le aconseja que no permanezca en la cueva. Le dice, sal de esta fortaleza y vuelve a Judá. Eso quiere decir que Dios hay momentos que toma esos tiempos, toma esas situaciones que nosotros estamos viviendo para transformarlas y convertirlas en bendición. Pero ahí nosotros tomamos una decisión. ¿Salgo y me convierto en lo que Dios tiene planeado para mí? ¿O sigo sintiéndome perseguido, afligido, angustiado, endeudado? ¿Se entiende? En algún momento hay que salir de la cueva. No puedo permanecer todo el tiempo allí. ¿Saben cuándo se convirtieron en sus valientes esos hombres? Cuando salieron. Ahora fíjese, las personas que Dios ponga a su lado en esos momentos van a ser personas leales, personas con las que vale la pena compartir la vida, compañeros de camino que aunque la vida se pone difícil, están ahí. Dice que 3 de sus valientes, ¿verdad? 3 de sus valientes escucharon a David decir, oh, ¿quién me diera de beber del pozo de Jerusalén?
cielo. Por supuesto que David no la tomó porque se dio cuenta de lo que había dicho, lo que había hecho. Pero más allá de ese hecho, si David la rechazó, yo quiero que usted vea la calidad de gente que si usted es de bendición, aún en los momentos de más dificultad, Dios va a ponernos gente maravillosa que jamás nos va a soltar. Amén. ¿Se entiende? Dios va a poner personas que van a ser sus compañeros de milicia, diría Pablo, con los que seguramente en algún momento podamos decir: hemos acabado la carrera, hemos ganado la fe. Amén. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Pero no podemos vivir en adular todo el tiempo. Pero para eso tenemos que empezar a dejar de tener miedo. Para eso debemos ver, en el caso de David, a Saúl como lo que era. Era un rey derrocado, no por él, era un rey derrocado por Dios. Yo creo que eso le costó ver a David, que no se trataba de él, sino se trataba del plan que Dios tenía para él. Ahora, también hay algo que nosotros tenemos que saber. David tenía la valentía que tenía antes de enfrentarse con Goliat. ¿Sí? Porque ¿qué dice que pasaba? ¿Qué era David? A ver, ayúdenme ustedes. Era pastor de ovejas. ¿Era un pastor de ovejas común? ¿Por qué? A ver. Porque las defendía más que nada. Las defendía. Era su tarea. La tarea de David era cubrir y cuidar el rebaño. Dice su palabra que vino, había un león. Lo cuidó del oso. Y él se enfrentó a esos animales por cubrir a las ovejas. Entonces el Dios que nos ve todo el tiempo, ve cada acción de nuestras vidas. Amén. David, como pastor de ovejas, ¿sí?, se estaba preparando para el rey que iba a ser, con todos los defectos que le podemos encontrar a David, porque era un hombre sujeto, como dice su palabra, a pasiones. ¿Sí? Le podemos encontrar un montón. Yo a veces me gustaría hablar con David como padre, como por ejemplo, hacerle algunas consultas a David. ¿Sí? Pero dice su palabra en el Salmo 51, algo que solamente dice de él, su palabra. Y es que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Conforme al corazón de Jehová. Y David era el hombre que también le podía decir a Dios: quita todo de mí, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos de nosotros alguna vez se nos ha ocurrido hacer esas oraciones? Nos puede estar pasando de todo, pero la presencia de Dios es una señal que nos va a marcar donde estemos. A veces vamos a tener que estar enfrente de Goliat. A veces vamos a salir corriendo a la cueva de Adulam. Pero siempre tenemos que salir de esa cueva porque tenemos que cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Amén. Dios ponía esta palabra en mi corazón. Por supuesto que yo detecto al 100% el motivo por el que entré a la cueva. Amén. Pero yo quiero dejarles esta palabra en su corazón. ¿Qué nos motiva muchas veces a huir? A huir de Él, porque en definitiva huimos de Él. Cuando yo dejo que el enemigo me amedrente, cuando yo creo las amenazas de muerte, cuando yo le doy lugar a que Él me puede hacer algo, entonces en un punto estoy soltando la mano del Señor. Mi confianza en Él tiene que estar al 100%. Dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No hay un gris en el concepto de fe. No hay un tibio en el concepto de fe. Hay personas que tienen fe, que la ejercen y esa fe sostiene su vida. Amén. Yo quiero dejarles esta palabra y que el Señor en estos días nos esté hablando a nuestros corazones. Amén. Y que nosotros podamos entender que podemos ser de bendición en todo tiempo.
bendiciendo en este tiempo. Amén. Que Dios nos esté hablando, que Dios nos esté sosteniendo por sobre todas las cosas. Amén. Yo les invito a ponerse de pie y vamos a estar orando. Vamos a estar orando y que el Señor esté obrando en nuestras vidas, esté poniendo también en nuestros corazones que nos motiva muchas veces a entrar a la cueva, pero por sobre todas las cosas, que siempre nos dé la valentía de salir de ella. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque estás aquí. Gracias porque tu presencia se hace presente, Señor amado. Padre, muchas veces decimos, Señor, que podemos a veces meternos en la piel de estos personajes bíblicos. Y muchas veces también nosotros salimos corriendo como David a la cueva. Pero Padre, nosotros, tanto en ella como afuera, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu obrar, necesitamos cumplir con el propósito para el cual nos has elegido, Señor. Padre Santo, más allá de que la adversidad venga, más allá de que muchas veces el enemigo persiga nuestras vidas, Señor, para coartar lo que tú tienes de bendición para nosotros, nosotros nos ponemos en tus manos, creyendo que tú vas a estar obrando, Señor amado, que tú vas a estar con nosotros, Señor. Gracias por las personas que pones a nuestro lado. Padre, que aún más allá de nuestra propia aflicción, de nuestra propia angustia, podamos bendecir a otros, aún en esos momentos, Señor. Te damos honra y gloria por todo lo que haces, Señor amado, por cómo te mueves en nuestras vidas, Señor, por tu amor cotidiano, Padre. Gracias, gracias porque estás aquí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que puedan llevarse esta palabra en el corazón, Señor Jesús. Amén y amén.